Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. En pleno corazón de La Paz nos vamos a encontrar un terreno cuyo pasado ha despertado la curiosidad de muchos y sobre todo ha generado muchos relatos inquietantes. Está ubicado en la avenida 20 de octubre y Aspiazu, en La Paz, en Bolivia. Este inmueble se ha convertido en una zona de parking para los coches y ha sido descrito por vecinos y por trabajadores como el eje de una serie de fenómenos paranormales que desafían a toda lógica y que ponen en tensión la frontera entre la historia y también las experiencias inexplicables, esa frontera tan delicada que hay en la que uno no sabe bien qué es lo que está pasando o qué es lo que está viviendo. Aunque para muchos esta ubicación es solo una esquina más, para otros es un lugar marcado por presencias inexplicables, por voces que se escuchan allá. Imagínate ir a recoger tu coche aparcado en la soledad de un escampado donde hay otros muchos coches y te susurran al oído y no hay nadie. Pues más allá de la anécdota y del miedo, este tipo de casos forma parte de un abanico muy complejo en el que hay muchas experiencias paranormales donde para muchos es siniestro, para otros, hombre, inquieta, y donde muchas veces la memoria, el recuerdo y la historia es un contenedor de emociones de lo inexplicable que se manifiesta. La historia del terreno comienza con una vivienda que pertenece a una familia que la habitó durante décadas. La estructura de la casa estaba compuesta por varias habitaciones, patios y anexos que era común en las construcciones familiares de la época en la que fue construida. Sin registros oficiales, como suele suceder en este tipo de casas, la historia nos dice que hay personas que lo conocieron en vida y que recuerdan la casa con sus habitantes y posteriormente el abandono, los más viejos del lugar, obviamente. Según las diferentes versiones que se recogen en documentos, la vivienda fue escenario de un hecho trágico. Una señora mayor, la dueña de la casa, se negó a abandonarla incluso cuando el deterioro del inmueble era evidente. Y la insistencia de sus familiares para que se fuera se hizo insostenible. La historia cuenta que ante la insistencia de sus hijos por quitarle aquella propiedad, la mujer llegó incluso a encadenarse a una parte de aquella casa y murió allí mismo, fruto de la agitación, de los nervios. Con estas cosas hay que tener cuidado y este tipo de situaciones pues puede acabar con la vida de una persona perfectamente. Claro, aquí nos vamos a encontrar también que de todo ello se queda la memoria, ¿no? Así, acuérdate, fulanita, cuando murió, acuérdate cuando estaba aquí la familia y fíjate lo que ocurrió. Y se cuenta mucho, son esa especie de memoria que guarda un lugar y que luego es contado por el boca a boca. Incluso es deformado, ¿por qué no decirlo? Es difícil separar cuando llegamos a estas alturas el mito de la realidad, porque no hay actas oficiales del fallecimiento y porque desde España es muy difícil de poder investigar. Pero sí es cierto que es un relato que ha circulado en boca de muchos vecinos y que se refuerza con el paso del tiempo por los hechos que unos y otros cuentan que ocurren en este mismo punto de la ciudad. Con el tiempo la casa fue desocupada, deteriorada, hasta el punto de convertirse en un llano
en un escampado, como decimos aquí. Y de hecho, hace ya casi 20 años que se intentó derribar el cuarto que aún quedaba en pie, pero terminó con una retroexcavadora averiada y algunos obreros lesionados, lo cual alimentó aún más la leyenda de que algo no natural protege el sitio de ser destruido. A día de hoy, en el lugar, el espacio funciona, como he comentado, como un parking, pero los que trabajan en sitios cercanos y demás dicen que allí ocurren cosas muy raras, cosas del más allá. A mí eso es lo que me llama la atención, cuando te dicen aquí pasan cosas del más allá. Y ahí es cuando tienen toda tu atención. Como que una vez fui a coger mi carro, me decía uno de ellos, fui a coger mi carro, en ese acento maravilloso que hay en estas latitudes que a mí me encanta, y cuando fui a coger el carro, me dijo una voz, ¿a dónde vas? Al girarme, allí no había nadie. Ya me dirás tú quién pudo ser quien me dijo a dónde vas. En otras ocasiones ha sido una pareja en la que simplemente, estando precisamente en este mismo punto, ha dicho aquello de vamos a coger el coche, y cuando se han ido a subir, uno por una puerta, otro por otro, ha surgido una voz que ha dicho no lo hagáis, y que en este caso la chica dijo tú has dicho no lo hagáis. La pareja, la acompañante, le dijo aquello de no tengo ni idea de qué ha sido eso ni de quién ha sido eso, pero efectivamente lo pudo también escuchar. Te deja perplejo en cualquiera de los casos. Son experiencias que se van sumando, que se van añadiendo y que las personas que lo viven son los que pueden hablar de ello. Una de las partes más inquietantes de este caso es el número de testimonios de personas que aseguran haber sentido o escuchado esas voces. Hay aparcacoches o trabajadores nocturnos, incluso vecinos de las viviendas colindantes que han relatado experiencias que, según aseguran, no tienen una explicación lógica. Una de las voces más recurrentes son las que hablan de llanto o de una voz femenina que parece llorar, susurros que son confusos, lamentos, y que no es nada claro en muchas ocasiones, pero es como ese llanto que escuchas de lejos y que sabes que alguien está llorando, y no se trata de ningún gato. Otros testimonios provienen de vecinos que viven a pocas casas de aquella avenida y que relató que en varias ocasiones al pasar frente al terreno por la noche siente como si alguien lo mira y ve cruzar una forma que desaparece. Y son experiencias que pueden que en muchos de estos casos sean subjetivos, pero que se repiten con mucha frecuencia en un contexto, el de los fenómenos paranormales, que se vive muy de cerca en este punto, también de cambios de temperatura, voces de nadie, sensaciones de presencia, y que han hecho que los investigadores de lo paranormal quieran acercarse a esta avenida de 20 de octubre y Azpiazu, que encajan dentro de lo que se denomina en aquel lugar por los parapsicólogos o los que estudian parapsicología como lugares de carga energética o presencias residuales, que en términos parapsicológicos estos lugares no necesariamente implican que hayan presencia, sino que pueden ser focos de repetición o registros de hechos pasados que de alguna forma se manifiestan en el presente, como esas voces. También hay que decir que en lugares donde se han registrado hechos traumáticos o se han sido vinculados a la muerte, pueden registrarse puntos de energía que los llaman puntos de impregnación, que yo se lo suelo escuchar mucho a mi compañero Jesús García en Canal Sur, y hablan de esos lugares donde ha habido momentos o hechos traumáticos que se vinculan a la muerte. Simplemente es un lugar, un solar. Nadie podría decir que en un solar podría ocurrir este tipo de hechos, este tipo de casos. Pero es cierto que hay construcciones donde los fenómenos paranormales parecen que tienen una especial predilección por los hechos ocurridos en su interior. Cabe recordar, por ejemplo, la casa Matusita de Perú. Y hay cientos de testimonios cruzados de vecinos que hablan entre ellos de algún hecho extraño que les ha ocurrido, de sentir pasos tras ellos,
de corrientes de aire frío o gélido, cuando normalmente la temperatura ambiente es mucho más cálida, y de una presencia invisible que se deja sentir en sus diferentes variedades en este mismo lugar. Ya sea que se trate de fenómenos paranormales o interpretaciones que hacen las personas ante el miedo, aquel solar sigue generando muchas preguntas, muy pocas respuestas y muchas inquietudes. No se han encontrado explicaciones a lo que ocurre, y para muchos eso es suficiente para pensar en la posibilidad de lo inexplicable. Para otros, por contra, es un misterio que merece ser investigado. Lo que no puede negarse es que en la oscuridad de la noche, cuando el silencio se amplifica por la quietud, la ciudad parece descansar, y ahí es cuando cobra testimonio vivo unos hechos que hoy se cuentan con cierto temor y que tienen que ver con el solar abandonado, al estilo del de la calle San Luis en Sevilla, que tiene su punto de convergencia en la avenida 20 de Octubre y Azpiazu, en La Paz, un lugar donde te puedes morir de miedo. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. En pleno corazón de La Paz, en la emblemática Avenida del Prado, una construcción que alguna vez albergó la actividad del Hotel Plaza se yergue hoy abandonada. Sus paredes desconchadas y ventanas rotas parecen detener el tiempo, pero para muchos lo que realmente persiste allí no es solo el deterioro físico, también algo mucho más inquietante: relatos de voces, de presencia y sucesos que desafían explicaciones racionales. Este lugar, junto a hospitales históricos de la ciudad como el Hospital Obrero o el Hospital Materno-Infantil, tiene una serie de historias que circulan entre trabajadores, vecinos e investigadores de los fenómenos paranormales y que te dejarán sin habla. El Exhotel Plaza fue en su momento uno de los alojamientos más concurridos de La Paz. Construido a mediados del siglo XX, su singular ubicación sobre el Prado lo convirtió en un destino habitual para viajeros y visitantes. Su diseño arquitectónico respetaba las líneas tradicionales de los hoteles de la época, con múltiples habitaciones y con servicios como restaurantes, salones de reuniones y una piscina que funcionaba como punto de reunión social. No obstante, varios episodios trágicos marcaron su trayectoria. En 1986, un chico que trabajaba en el hotel falleció a causa de un desperfecto en el ascensor. Se desplomó inesperadamente atrapándolo en su interior. Años más tarde, una niña que se hospedaba con su familia murió en una de las habitaciones por una respiración sofocada que se dijo que era un accidente relacionado con la inhalación de líquidos hacia los pulmones, provocándole la asfixia. Eso originó la consternación entre quienes la conocían y dejó una huella imborrable en la memoria de aquellos que trabajaban allí. Tras todos estos hechos, la actividad del hotel empezó a decaer hasta que finalmente cerró sus puertas, quedando en estado de abandono durante décadas. Pero lo que para muchos sería el ocaso de un edificio, para otros señalaba el inicio de historias donde lo inexplicable empezaría a tomar protagonismo. Lo que hoy conocemos como el Hotel Plaza ha pasado de ser un edificio icónico a un lugar envuelto de 1001 comentarios en los cuales se habla de misterio y de experiencias paranormales. Vecinos y urbex coinciden en que han escuchado ruidos extraños, gemidos y susurros, provenientes de zonas específicas del edificio, sobre todo donde estuvo ubicada la piscina que ahora está en ruina. De esta forma, un vecino decía que a veces se escucha como si alguien estuviera caminando o hablando, pero no hay nadie. Él vive a poca distancia del hotel y ha presenciado luces extrañas y sonidos inexplicables a altas horas de la madrugada. Estas experiencias, si bien son a nivel testimonial, sí es verdad que forma
un cuerpo de vivencias, de experiencias, de testimonio bastante importante y que parece que puede tener relación con la energía, dicen los expertos, de quienes fallecieron en circunstancias trágicas, manifestándose de esa forma y desafiando a las explicaciones lógicas. El Hospital Obrero es otra institución emblemática de la paz que también está rodeado de leyendas que vinculan sus pasillos con lo desconocido. Este nosocomio ha operado durante décadas. Un nosocomio que atendió a miles de pacientes en situaciones de vida o muerte, pero además que tiene historias médicas que han germinado relatos que apuntan a una actividad paranormal muy insistente. Numerosos testimonios circulan entre el personal, sobre todo entre enfermeras y residentes, sobre una figura femenina que se aparece entre las 2 y las 3 de la madrugada y que la describen como una enfermera que camina por los pasillos silenciosos atendiendo a pacientes que se encuentran en estados críticos o que necesitan alivio. Una enfermera que prefirió mantenerse en el anonimato indicaba que ella lo había visto varias veces caminando lentamente por el pasillo de terapia, que pareciera que está administrando medicación o verificando el estado de los pacientes. El fenómeno no solo se quedó en observaciones visuales. Hay quienes aseguran que la presencia llega a interactuar con los pacientes de una manera bastante tácita, como si realmente estuviera realizando labores de cuidado. Se cuenta que una mujer identificada como Mercedes declaró haberse levantado en plena madrugada para dar a luz con la ayuda de una figura que nunca pudo identificar plenamente. Según su relato, al día siguiente la enfermera de turno se sorprendió al encontrarla con su bebé en brazos y con todavía los restos del parto, y sin haber notado ninguna intervención humana reciente, puesto que nadie la había asistido. Cuando la enfermera de turno le preguntó cómo o por quién había sido atendida, la mujer preguntó y contestó que si no lo sabía, que fue auxiliada por una enfermera sin dar más detalles. Para muchos, el personal es particularmente inquietante y la llaman la enfermera espectral, ya que forma parte de lo que es el propio lugar, el propio hospital, y que ha hecho que muchos se vean todavía casi acongojados por lo que es esta aparición tan inexplicable. Las experiencias paranormales no son exclusivas de unas pocas personas. Existen otros muchos testimonios, algunos de los cuales han trascendido en redes sociales y plataformas donde se comparten relatos y vídeos. Aunque no hay luego una credibilidad, porque hoy día con todo lo que son ediciones digitales, inteligencia artificial, todo se pone en duda. Sí es verdad que hay un grupo de enfermeras que trabaja predominantemente de noche y que ha relatado cómo hay apariciones de sombras que parecen moverse entre las camas, e incluso un auxiliar dijo que era como si alguien caminara justo detrás de ellas, pero que al darse la vuelta no había nadie. Sintió un frío intenso como si alguien hubiera pasado a su lado. También se escuchan gemidos, susurros. E igualmente hay otro relato que es igualmente inquietante, que ocurre en el Hospital Materno-Infantil de La Paz. Se trata de la aparición de un hombre vestido de forma elegante, con traje negro y zapatos de suela dorada o de suela muy clara, que supuestamente visita a los pacientes, sobre todo aquellos que están más delicados, más vulnerables, o a los recién nacidos. Y el relato se ha ganado la atención de muchas personas, incluidos los familiares de los pacientes, que aseguran haber visto al hombre caminando por los pasillos en horarios nocturnos sin que nadie pueda nunca identificarlo. Nadie sabe quién es. Así tenemos un familiar de una persona que estaba ingresada que decía: estaba esperando noticias de mi hija que nació de forma prematura y vi a un hombre con traje oscuro y zapatos llamativos caminando cerca de una incubadora.
Cuando quise hablarle, desapareció como si se hubiera desvanecido. Son experiencias que son comunes y que son figuras que aparecen y desaparecen, que a veces están asociadas con la protección, con el cuidado de los más indefensos, obviamente, y aunque no hay un consenso sobre quién puede ser, pues sí es verdad que en redes sociales se popularizan este tipo de testimonios y se especula, reitero, especula con su identidad. Para unos son residuos de energía, para otros son ecos de eventos pasados, para otros puede que tal vez solo sea el miedo extremo y la sugestión que tienen muchas de estas personas, pero sea como fuere, son manifestaciones de las que se tiene constancia, de las que se tiene igualmente testimonios y testigos, y que podrían manifestarse, en este caso, con 1000 formas, desde sonidos, alteraciones de campo electromagnética, también en todo lo que son manifestaciones eléctricas que pueden tener que ver con el silencio, con la tensión emocional, con la sugestión, o quién sabe si son los ecos de ese pasado, de la memoria del lugar que se está manifestando en la actualidad y que deja en estos lugares marcados por la tragedia puntos donde lo paranormal hoy día se manifiesta para sorpresa y también la inquietud de quienes son testigos de lo imposible. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. La ciudad de La Paz tiene un montón de sitios donde ocurren hechos extraños, pero que quedan muchas veces más que ocultados por que la ciudad tiene sus propios pulsos, por la forma de ser del boliviano, y que cada uno tiene sus propios problemas antes que dedicarse a popularizar este tipo de situaciones. Aunque sí es verdad que las nuevas generaciones a través de redes sociales popularizan mucho de ello. Es el caso que te quiero contar hoy en el corazón del barrio bohemio de Sotocachi. Sopocachi, que es un sitio muy emblemático y está también cerca del emblemático montículo, que ahí es donde hay una antigua casa de piedra que ha sido objeto de historias de muertes, de tragedias y de fenómenos paranormales. El barrio de Sopocachi es uno de los sectores más antiguos y culturales de La Paz. Se fundó durante la época republicana y Sopocachi se ha destacado por la arquitectura, por la vida bohemia, por la riqueza artística, albergando instituciones como por ejemplo la Academia Nacional de Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de Música. En el corazón de este barrio se encuentra el Montículo, un parque mirador con una historia que data del siglo XVIII y que originalmente es un punto de recreo y también de esparcimiento, incluso de temas religiosos, ¿no? El Montículo ha sido declarado como Patrimonio Histórico de la ciudad y a pocos pasos de este pulmón verde y cultural hay una vieja casa de piedra que con el tiempo fue eclipsada no por su valor arquitectónico, sino por las historias de terror que se cuentan en La Paz sobre él o sobre esta casa. La narrativa que rodea a la casa de piedra de Sopocachi tiene rasgos inusuales. En diferentes artículos periodísticos y crónicas urbanas se relata que el terreno donde estaba ubicada estuvo marcado por una serie de muertes trágicas que terminaron convertidas en casi una leyenda y al lugar lo convirtieron en un punto maldito. Por ejemplo, en este punto se cuenta de la muerte de 3 constructores mientras que se emprendía una obra para levantar un nuevo edificio sobre la casa antigua. 3 albañiles que habrían muerto al caer desde diferentes alturas y que habrían fallecido como producto del impacto contra el suelo.
albañiles, pero también trabajadores y en algunos casos incluso empresarios que hacían también de obreros. También se habla del suicidio del dueño de la propiedad, que según se cuenta, el propietario del terreno, abrumado por las deudas y también por aquellas personas que le reclamaban el dinero, las indemnizaciones por las muertes, pues tiró por la calle de en medio y se quitó la vida. Estas muertes inexplicables alrededor de este lugar también se ve completado con otra serie de muertes, como el caso de una mujer de 70 años que atendía un kiosco cercano y que fue hallada sin vida en circunstancias no esclarecidas, reforzando la idea de que el lugar atraía la mala suerte o que estaba maldito. Y a partir de ese momento, la casa dejó de ser simplemente una propiedad envejecida para convertirse en un misterio en la paz. La combinación de tragedia, de proyectos fallidos en cuanto a construir allí, se asoció a una maldición y detrás de todo ello, la incredulidad de quienes asistían fueron testigos de tantas muertes. Una de las versiones más repetidas entre quienes han hablado del lugar como un punto maldito es que pese a los muchos intentos de vender la misma, nunca encontró comprador. De esta forma, Jorge Collao, investigador de La Paz, decía que hoy allí queda una energía negativa y la casa está abandonada esperando a que alguien la quiera comprar, aunque parece que hay una energía que los repele. Vecinos también de la zona cuentan que durante años hubo allí un cartel de "se vende", sin que nadie se atreviera a comprarla. Y son relatos que, aunque difíciles de verificar por la distancia, porque bueno, si hablas con alguien de La Paz, como el propio Jorge Collao, y vaya, pues el deterioro hace que ya no haya carteles y que la valla esté en muy mal estado, el tiempo también pasa. Y existen incluso pequeños grupos de investigación, aficionados en muchos casos, que han compartido sus propias experiencias en este punto. Uno de los testimonios más interesantes es el de Álvaro, un chico que describió haber sentido en ese mismo punto presencias o de haber visto figuras, siluetas que se movían cuando estaba en la casa. Y esos relatos coinciden con la sensación de un ambiente frío, una presión extraña en el pecho o sensaciones que están relacionados a lo paranormal. Hay un estudiante universitario que prefirió no dar el nombre en redes sociales, que dice que cada vez que caminan por esa cuadra, es decir, por ese sector, esa manzana, sentían como si algo les estuviera observando. Y más de una vez vieron sombras moverse en las ventanas, entre los huecos de las ventanas que quedan. Y también hay incluso grabaciones, las psicofonías, que hay algunos investigadores que se han acercado a la casa, han actuado en el pollete de las ventanas, en el umbral de la puerta, y han grabado sonidos, claro, que son sonidos que no están debidamente aislados y se atribuye en su contra que pudieran ser sonidos que se filtran desde el exterior, sonidos que no pueden ser calificados como una psicofonía en su amplia extensión de la palabra, ¿verdad? Si seguimos caminando por la historia de este lugar en Sopocachi, también vemos que se trató de demoler la casa y se demolió. Redes sociales y también plataformas de vídeo estaban allí dando testimonio en YouTube de cómo se derruía. Pero incluso después de la demolición física de la casa, el mito no desapareció, sino que sigue activo, porque muchos recuerdan que cuando pasan por ese solar sienten y tienen esas mismas presencias. El caso de la casa de piedra de Sopocachi no es el único, evidentemente, que hay, sino que son un lugar más, en el caso paceño, de una historia trágica que tiene que ver con este punto en el que trasciende a la realidad física de un sitio. He consultado a psicólogos que me dicen que detrás de estas experiencias pues podrían haber mecanismos como la sugestión, el miedo, el recordar eventos traumáticos que han pasado en este sitio y dejarte llevar por esa inquietud, aunque también es verdad que los que han estado allí y han tenido la oportunidad de investigar hablan, perdone usted, que las experiencias que tuvieron son muy reales y que en la antigua casa de piedra de Sopocachi vivieron hechos que son reales.
Historias de muertes trágicas, intentos fallidos de construcción, suicidio, impagos, leyendas de malos augurios. Todo ello hizo un corpus, un relato general que captura la atención de las personas, de los vecinos, de los investigadores, de los curiosos, que le ponen el cartel de maldito. Si bien muchos de estos fenómenos hoy día son muy popularizados a través de redes sociales, sabiendo buscar, es cierto que aquí lo paranormal se funde con lo histórico e incluso con lo social, y la demolición de la casa, que se creía que podía ser la solución, no fue más que el inicio, porque la casa sigue dando sorpresas. El solar, donde estuvo físicamente, sigue generando sorpresas, sigue dando relatos y testimonios de personas que viven hechos extraños, susurros, bajadas de temperatura, sentir una presencia. Incluso hay quien afirma que ha sentido cómo le tocaban físicamente en un hombro. La casa ya no existe, pero su leyenda sí. Y aunque el campo de lo paranormal no pueda ofrecer explicaciones concluyentes, sí revela cómo un sitio, un punto físico puede convertirse en sinónimo de lo inexplicable, de lo desconocido, en una ciudad que tiene tantísima historia y tiene tantísimo misterio como es La Paz. A día de hoy, si alguien se atreve a visitar la casa embrujada de Sopocachi, lo único que se va a encontrar es un solar. Pero también es verdad que muchos vecinos van a hablar de muerte, de sombra y de misterio. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.